Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA y en esta ocasión me encuentro en la conducción. Soy Pedro Francisco Sánchez Nava. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Laura Ledesma Gallegos. Buenos días. Buenos días, doctor. Voy a hacer un breve resumen de la síntesis curricular de Laura. Ella es investigadora titular C del INA y su centro de trabajo es Morelos. Es licenciada en Arqueología por la ENA, maestra en Historia con especialidad en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctor en Historia del Arte con especialidad en Arquitectura Prehispánica y Virreinal, también por la misma Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella está especializada en investigación y conservación de la arquitectura mesoamericana y virreinal. Por eso su presencia es tan útil y tan oportuna en el tema de este programa. Ella ha dirigido proyectos muy concretos, ha estado involucrada en el proyecto Cantona, en el proyecto Atlas Arqueológico Nacional, en el proyecto especial Xochicalco, proyecto Arqueología Histórica de los Conventos Dominicos de Morelos, proyecto de la Ruta Dominica Morelos-Oaxaca y proyecto integral de investigación, conservación y restauración de la zona arqueológica de Cacaxtla. Tiene muchos trabajos más, pero sería muy largo presentar todo lo que ella ha hecho. Tiene muchos libros publicados, sobre todo relacionados con la arquitectura y la arqueología novohispana y virreinal, múltiples artículos. Ha impartido también cursos de actualización para profesores en Morelos, y su participación en congresos y seminarios también ha sido muy abundante. En esta ocasión vamos a tocar el tema Nuestro patrimonio arqueológico en Morelos a un año de los sismos. Muy buenos días, Laura. Buenos días, doctor. A tus órdenes. Pues, bueno, gracias por invitarme y para mí esto es una gran oportunidad para platicarles, pues bueno, cómo sentimos y cómo nos manifestamos como institución, como Centro INA Morelos, cuando el sismo y cómo hemos venido trabajando para tratar de reparar los daños que se detectaron en las zonas arqueológicas de allá de la entidad. Pues bueno. Muy bien. Un sismo que nos tomó a todos por sorpresa, es una contradicción. Hicimos un simulacro, según esto estábamos muy preparados para cualquier eventualidad y paz que viene el sismo y finalmente eso nos sorprendió a todos. ¿Tú dónde estabas, Laura, en ese momento? Bueno, estábamos trabajando en la zona arqueológica de Cacaxtla. La temporada de nosotros inició en agosto y en efecto nos preparamos junto con la gente de seguridad del Centro INA Tlaxcala para hacer el simulacro. Y pues bueno, cuando empezamos a sentir el sismo, pues aquella mole de techumbre empezó a tronar tremenda. Toda la gente estaba ahí, contamos con 110 trabajadores, entonces pues sí nos sorprendió muchísimo y el tronar de la cubierta pues espantó a muchísima gente. Junto con mis compañeros de trabajo tratamos de ponerlos en calma y les pedíamos que bajaran despacio y todo porque pues se espantaron muchísimo. Y fue muy emotivo también la reacción de ellos porque ya que todos los trabajadores y nosotros nos concentramos en el punto de encuentro,
pues hubo muchos de los trabajadores que se hincaron, se pusieron a rezar y a dar gracias a Dios porque no nos pasó nada, ¿no? Entonces, en ese momento, pues bueno, se perdió la señal, hubo así algo de confusión, pero como a los 10 minutos empezamos a comunicarnos con los familiares y todo, y pues bueno, en Morelos, pues yo me comuniqué con mi familia y con el centro de trabajo, y pues era así como todo un alboroto, ¿no? Un caos. Todo un caos. Y fue hasta el jueves que nos regresamos a Morelos, porque en Tlaxcala pues se tomaron las medidas pertinentes. No hubo daños, afortunadamente, en la zona. Fue más el alboroto, pero por medidas precautorias se decidió cerrar la zona arqueológica, se evacuó a toda la gente y pues nosotros nos regresamos a Morelos. Y pues ahí en Morelos nos incorporamos a las brigadas de trabajo para ir a revisar los daños en nuestra competencia, que son las zonas arqueológicas, ¿no? Sí. Yo recuerdo que me comuniqué, no sé si al otro día o... Uh-huh. Y tú ya estabas trabajando, recuerdo, con el arqueólogo Mario Córdoba. Sí. Creo que estabas viendo conventos en ese momento, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la instrucción que tú recibiste por parte del Centro INA Morelos de atender precisamente esta ruta de los conventos, que fue muy dañada, y zonas arqueológicas? Uh-huh. Pues en el Centro INA se formaron igual brigadas con todos los compañeros, tanto arqueólogos como arquitectos. Nuestros compañeros técnicos también se incorporaron a las brigadas y nos designaron regiones para ir a verificar. Pues bueno, lo que yo fui a ver fue la región de Huastepec, para ir a atender pues el convento que estábamos trabajando y la zona arqueológica que está como parte de lo que es la zona del Seguro Social. Entonces, en Huastepec, pues el convento y el templo resultaron severamente dañados. No están en el suelo, pero sí se dañaron. Y la gente del Seguro Social, con ellos hicimos recorridos y lo que empezamos a hacer fue acordonar áreas porque, pues sí, hubo casas que se cayeron y todo esto. Atendimos el inmueble y al mismo tiempo con la gente decíamos, vamos a ver en dónde pueden quedarse, porque pues el reaccionar de la población fue: nos salimos, nos vamos al atrio, no nos vamos al atrio, nos quedamos en la plaza. Entonces también atendimos algo de esto, de la población. Y pues bueno, lo que les pedíamos era calma. Desde luego desalojamos y se acordonaron áreas para que ya no hubiera paso. Uh-huh. Trabajamos con algunas, con las autoridades, pero sobre todo estuvimos trabajando con los grupos los grupos parroquiales, uh-huh, o los grupos de asociaciones civiles que están, uh-huh, en los pueblos. Y ya para organizarnos y empezar a visitar las zonas arqueológicas, pues lo que nos dijeron fue: responsables de zonas, uh-huh, vayan a hacer el levantamiento de los daños, uh-huh, y también ver si hay posibilidades de que se acordonen solamente las áreas que resultaron dañadas y después se puedan abrir a la visita, ¿no? Esa fue la instrucción. Ahora, ¿cuáles fueron las zonas principalmente afectadas? ¿O todas las de Morelos? ¿O cuáles se pueden enfatizar? Pues bueno, en Morelos hay 6 zonas arqueológicas abiertas al público. La principal es Xochicalco. En Cuernavaca existe Teopanzolco, que ya está en un área urbana, ¿no? Chalcatzingo, Chimalacatlán, que está al suroeste del estado, el Teposteco y la zona arqueológica de Olintepec. Olintepec es muy chiquita, también ya está en el centro de la población, de la misma Olintepec. Y pues no, esta zona no resultó dañada, es un basamento y en realidad el basamento resistió, lo que nos demuestra que están muy bien hechos estos edificios. Sí. Y
Teposteco, pues también, ¿no? Sí, al parecer hubo ahí movimiento de parte del acantilado, de rocas que siempre han mostrado movimientos geológicos, pero no pasó nada. Y en Teopanzolco se empezaron a manifestar algunas fisuras y grietas en el basamento de los dos templos, ¿no? En Chalcatzingo, pues lo que es la escultura, algunos de los bajorrelieves que han venido tratándose, se abrieron, se agrietaron, pero también se acordonó el área y es lo que se va a trabajar. Pero los monumentos, los edificios, los basamentos, pues no resultaron dañados. En cambio, la zona que sí resultó muy dañada, o más o menos dañada, es la de Xochicalco. Ajá. En Xochicalco, pues, hasta las placas de los mismos lóbulos son calcáreos y estas placas sí se empezaron a mover. Entonces, lo que es el gran basamento o terraplén de la Acrópolis empezó a mostrar algunas fracturas. Okay. Y pues eso fue lo que, junto con el director de la zona arqueológica y los compañeros arquitectos y arqueólogos, pues fuimos a hacer este primer registro y se acordonó una buena parte de la Acrópolis de Xochicalco y hasta ahorita también sigue cerrado lo que sería el observatorio. Okay. Yo tengo una duda, Laura, y tú eres especialista en el tema y para mí va a ser muy ilustrativo también, espero que también para el público. A mí me lo han preguntado. Evidentemente no hay comparación entre el daño a edificios históricos y el daño a zonas arqueológicas. Primero, son dos preguntas. Una, en tu opinión, ¿esto a qué se debe? Y en segundo lugar, dentro de las zonas arqueológicas, ¿tú crees que también por periodos o en áreas hubo mayor afectación que en otras? Me refiero, por ejemplo, tú mencionaste ahorita este sitio de Chalcatzingo, que es mucho más temprano que Xochicalco, y eso tiene que ver la temporalidad para que hubiera o no daños. Las zonas arqueológicas, los inmuebles o los edificios que serían principalmente basamentos o terraplenes que sirvieron como cimiento o base de palacios, de habitaciones, de plazas, pues también son muy robustos, pero su propio sistema constructivo los hace sumamente fuertes. Okay. Entonces, a menos que hubiera una intervención por abajo de los basamentos o algo así, pues estos podrían manifestar mayores daños. Pero la verdad es que el sistema constructivo de los basamentos prehispánicos, aún en el área maya, que esperemos que no les vuelva a temblar, sí, pues tienen un sistema constructivo magnífico y que, ha sido puesto a prueba. Sí. Y los siglos que llevan, ¿no? Claro. Y siguen todavía. Claro. Y bueno, pues que si esto se debe, esta resistencia que mostraron los edificios prehispánicos, a diferencia de los virreinales, se deba a las temporalidades, puede ser uno de los factores. Sin embargo, yo creo que es más bien por el sistema constructivo, porque se han hecho en algunas zonas buenos trabajos de conservación. La misma arquitectura trabaja por su propio peso y aguanta su propio peso, entonces creo que está respondiendo. Algunas quizás resultaron más dañadas en el caso, por ejemplo, de Puebla, en el caso de Cholula, Puebla, pues porque también ya lo que estamos viendo son rellenos de materiales terrosos, que estos han sido afectados igual por décadas y por siglos, porque desde la época de la conquista empezaron a dañar pues la Gran Pirámide de Cholula. Entonces, estos daños continuos, estas acciones antrópicas, sobre todo sobre las pirámides, pues creo que se van sumando y se fueron haciendo así como la bola de nieve, ¿no? Y por eso, ante estos eventos, pues se manifiestan los daños, pero de manera severa.
claro. Porque nosotros también como arqueólogos tenemos nuestros pecadillos en las intervenciones, ¿no? Está de manifiesto que hace unos más de 30 años, un poco más, hubo esta moda del cemento, ¿no? Para atender los edificios. Uh-huh. ¿Esto ha incidido de alguna manera en estos daños en los edificios que tú has podido detectar en el caso de lo arqueológico? Sí, de la misma manera que inciden mal, ¿no? Porque son materiales incompatibles tanto en lo histórico como en lo arqueológico, resulta ser lo mismo. ¿A qué me refiero? Que, bueno, con el descubrimiento del cemento Portland, pues se creyó que era el gran descubrimiento y que se iba a asegurar la vida eterna de los edificios que iban a intervenir. Entonces, hubo incluso, ¿no?, un uso así exacerbado del concreto, que hasta parecía concreto armado, en serio, lo que se le metía a los edificios. Y pues después de décadas, igual se empieza a manifestar, ¿no? Que esto no trabaja de la misma manera que los materiales de fábrica o materiales originales, como también se les llama, ¿no? Y pues nosotros como arqueólogos descubrimos, hacemos nuestro gran trabajo maravilloso de liberar espacios, comprender la distribución en un plano, cosas así, y nos enfrentamos. ¿Y ahora cómo lo consolido para mostrarlo al visitante, a los expertos y todo esto? Y decimos, bueno, pues vamos a meterle un poquito de cemento, okay, ¿no? Una carguita ahí de cemento para que aguante. Y pues aguanta en apariencia, ¿no? Porque en realidad cuando hay un corazón de tierra o de lodos, el corazón encerrado, estas tierras encerrado, lo que hacen es un microclima, que este microclima va trabajando y lo que hace es empezar a disgregar el material. Okay. Se disgrega el material porque ya no hay cohesión en sí mismo y porque empieza a hacerse también un microambiente apto para organismos con vida. Entonces estos empiezan a trabajar y pues ahí, ya cuando nos damos cuenta, se nos cayó nuestra placa de concreto y también nuestro pedazo de material de tierra, ¿no? Entonces creo que han sido esos nuestros pecadillos, pero pues estamos siempre como muy aprendiendo sí, y a tiempo para pues recuperar todo este patrimonio maravilloso que tenemos los mexicanos, sí, ¿no? Ahora que, digamos, para la conservación el cemento está de alguna manera vetado, aunque todavía hay ciertas resistencias. Recuerdo una ponencia que dio un compañero, que no voy a decir el nombre, porque me es muy cercano, pero él tituló su ponencia de cómo migré del cemento gris al cemento blanco. O sea, como que iba en el camino, pero todavía no acaba de decidirse. Ahora, no comenté en tu presentación algo que es fundamental, es que ahora a ti se te nombró presidente del Consejo de Arqueología. Una gran responsabilidad. Y sobre todo en estos momentos en que hay que darle atención a todos estos edificios, a estas zonas. ¿Cuál va a ser tu línea? ¿Cuál va a ser tu instrucción desde el punto de vista, digamos, técnico-metodológico para atender precisamente estos daños que, por ejemplo, otra de las zonas que también fue muy afectada es Monte Albán, ¿no? Y algunas otras en menor grado. Pero, digamos, ¿tú cuál va a ser tu línea como presidente del Consejo, que tendrás que marcar una serie de directrices para atender estos edificios y en sí atender la conservación permanente de estos inmuebles para tratar de preservarlos hacia el futuro? Pues bueno, el nombramiento es gracias a la confianza del doctor Pedro Francisco, y pues sí representa así como que un gran reto. Lo acepté por esto mismo, porque creo que estamos a tiempo, nunca es tarde, de recuperar nuestro patrimonio arqueológico. Yo creo que si impulsamos a nuestros compañeros arqueólogos, colegas de los centros
a que vean los edificios como una arquitectura que tendríamos que estabilizar, dejarla bien presentada para que en el futuro siga así y siga siendo el atractivo que siempre ha sido por lo peculiar, por las características intrínsecas de esta arquitectura, sería muy bueno. Entonces, creo que no es así con la fricción o con la imposición como tendríamos que llegar a conciliar esto, sino más bien con la suma de experiencias y de todos los colegas de los centros que se han dedicado justamente a la investigación y a la conservación, o bien a la investigación de la arquitectura prehispánica para su propia conservación. Uh-huh. Entonces creo que tendríamos que hacer como este acercamiento con los colegas para decir, bueno, ¿cómo queremos dejar nuestras zonas? ¿Qué esperamos de ellas? ¿No? Y en ese punto quizá coincidiríamos para empezar a organizarnos y ver los beneficios de utilizar los materiales propios de cada, con los que fueron hechos nuestras zonas arqueológicas. Esa sería un poco la idea. Yo pienso que sí podemos trabajar, ¿no? Pensaría también en propiciar algunas reuniones con los colegas para ver, bueno, por qué sí los materiales originales, por qué no, cómo presentarlos ante el público, cómo registrarlos incluso nosotros mismos para hacer una serie de investigaciones y avanzar más en la conservación de los edificios, ¿no? Laura, ¿qué experiencia nos deja este evento de los sismos para la conservación de los edificios? ¿Qué podemos? A mí me llamó mucho la atención esa noticia que dio la vuelta al mundo de Teopanzolco, que gracias al sismo se había encontrado una subestructura, cuando esto es pues muy, muy común. Entonces, pero bueno, finalmente... ya se decía bendito sismo, de que había alguna exageración. Sí, claro. Pero finalmente se vio que había una subestructura ahí, que se sabía que debiera estar. Pero ¿cuál es la experiencia que nos debe dejar a los arqueólogos y a los arquitectos conservadores este golpe brutal que nos dio la naturaleza? La naturaleza. Pues creo que el sismo, pues desde luego fue un evento desafortunado, ¿no? Pero sí, siempre hay algo bueno, hay una experiencia buena. En las zonas arqueológicas en las que se manifestaron daños a causa del sismo, o por lo menos de primera impresión fue eso a lo que se le atribuyó, creo que tenemos la oportunidad de hacer todo nuestras carpetas que nos están pidiendo para ir a reparar los daños, pero dentro de esto también tenemos la oportunidad para iniciar un estudio de la propia construcción de cada uno de los edificios, es decir, elaborar la historia de la construcción de cada edificio de la zona arqueológica. Y a partir de ahí, conocerla y la vamos a entender y la vamos a explicar. Es una oportunidad de oro también. Entonces, creo que sí fue pues muy triste cuando llegábamos a ver las zonas o los inmuebles, decíamos, ¿pero qué pasó? ¿No? Y esto también nos reveló nuestros pecadillos, pero también, como todo en este mundo, nos da la oportunidad no solamente de reparar el daño, sino avanzar en el conocimiento de nuestros propios edificios, nuestra arquitectura y elaborar propuestas de conservación para el futuro, pero es dejarlos estables, dejar estos edificios estables para garantizarle no 50, 100 años más de vida una vez estabilizados. Entonces, esta es una oportunidad de oro para iniciar trabajos de investigación para la conservación, dejar nuestros edificios, nuestras zonas estables y que la gente venga a ver, ¿no? Entonces, tendríamos que incluso aprovechar esto para tener nuestra propia teoría de la conservación, la Carta Oaxaca, y mostrarnos como una avanzada en la propuesta de la conservación arquitectónica, ¿no? Claro.
Sí, y el mantenimiento, ¿no? Yo creo que eso en México no somos muy dados al mantenimiento. Pero yo les digo a mis alumnos cuando hablamos de la apertura de zonas, todo eso, yo siempre les digo, a ver, abrir una zona es como tener un hijo. Cuando uno lo piensa es magnífico, cuando lo gesta es maravilloso, cuando nace toda esa alegría, pero ahora hay que mantenerlo hasta que sea una zona arqueológica de bien, digamos, ¿no? Y eso es para toda la vida. Para toda la vida. Entonces ahorita tenemos 190 zonas arqueológicas, entonces debemos tener ese objetivo de mantenerlas precisamente para que eso no sea motivo de algún daño. Y en tu experiencia, Laura, ¿cuáles son los principales materiales de fábrica que se usaron en Mesoamérica? O por zonas. Por zonas. Podríamos hablar por regiones, ¿no? Porque, por ejemplo, en el centro de México, pues tenemos excelentes materiales que fueron aprovechados por los mesoamericanos desde tiempos muy tempranos, el preclásico temprano, ¿no? Incluso 1200 años antes de Cristo. Utilizaban las tierras y con arenas, estas arenas de origen volcánico, por eso decía yo en el centro de México, porque estamos rodeados de conos, incluso pues el gran Goyo, ¿no? Que nos provee de materiales excelentes para la construcción, incluso ahora. Y pues el conocimiento que los mesoamericanos adquirieron sobre sus regiones les permitió manejar perfectamente estos materiales y aplicarlos en la geometría para tener como resultado sus maravillosos asentamientos, plataformas, patios, y todos perfectamente hechos con lodo, con piedras de diferentes dimensiones, muchas de ellas también de origen volcánico. Y el material que, bueno, es maravilloso en muchas otras áreas, no solamente en la construcción, que sería la cal, ¿no? La cal es un magnífico sellador, es la piel de los edificios. Se utilizaba, una vez sellados los edificios, los patios, los techos, como un medio de drenaje, ¿no? Entonces fue un conocimiento maravilloso de los materiales y pues eran tan buenos y son tan buenos que llegan hasta la actualidad y nos permite a los arqueólogos, pues una vez que explora un edificio, dice, pero qué maravilla, ¿no? Esto sigue funcionando, estos morteros de lodo, tal. Los morteros de lodo, pues sí, son lodos de las regiones, principalmente son arcillas con poco contenido orgánico, y arenas de origen volcánico. Las arenas de origen volcánico, que serían los tezontles o los caliches, tienen otros nombres como tepecilo, tepujal. Este último material pues ya se encuentra poco, es muy codiciado porque es con el que se fabrica actualmente el bloc. Okay. Entonces casi ya no se encuentra, ¿no? Y por ejemplo en área maya, donde hay zonas calcáreas, pues desde luego la piedra caliza, que es excelente, y todos los derivados de la caliza, que serían las cales. Entonces las construcciones mayas, por ejemplo, son maravillosas porque es piedra caliza con cal y más cal y más cal. Entonces es una maravilla la construcción maya. Pero sí, eran unos maestros, igual que en el centro de México, y el norte pues lo ha demostrado con el paquimé, ¿no? Casas grandes, la resistencia de los materiales nobles. Sí, yo hace poco estuve en Palenque y he estado dándole seguimiento al tema de la pirámide de los 5 pisos de Etzna. Yo me quedo sorprendido cómo esos edificios tan esbeltos, sobre todo el Palenque, la torre, ¿no? del palacio, pues realmente no han sufrido daños con estos, que ahora sí le tocó a Yucatán y a la península estos movimientos, ¿no? Realmente es notable esta forma de construir tan certera. Tan certera, sí. Y bueno, es la nobleza de los materiales, desde luego, pero es el conocimiento logrado y plasmado en arquitectura de los mesoamericanos, ¿no? Porque, bueno, sabemos que los mayas inventaron el cero, pero también desarrollaron lo que sería la geometría, el conocimiento matemático y aritmético, igual en el centro de México. Entonces, si nosotros nos ponemos a investigar
el desarrollo arquitectónico de los edificios de una zona arqueológica, quizá podamos acercarnos mucho a este conocimiento de la geometría y de los materiales que se manifiesta en los inmuebles. Entonces nos vamos a dar cuenta de que no solamente eran buenos matemáticos, sino excelentes ingenieros y arquitectos. Entonces, es, insisto, ahorita una oportunidad de oro. Qué desafortunado que fue a raíz del sismo, pero se nos presenta esto para iniciar una vía bastante amplia y que hemos dejado como que en reserva acerca de la historia de la construcción de nuestra arquitectura mesoamericana. Ok. ¿Y has seguido participando, digamos, en la evaluación de monumentos históricos en Morelos? Sí, en edificios históricos me tocó hacer el dictamen y después el diagnóstico de Santo Domingo Huastepec, el de San Salvador Ocotepec y las capillas de barrio del pueblo y de Hueyapan. Hueyapan está muy mal. En Hueyapan, en el noreste del estado, que sería ya la parte de la sierra Chichinautzin. Esos son los diagnósticos que me tocó elaborar. Y de las zonas arqueológicas, pues más que nada nos pusimos a trabajar en equipo para elaborar también los dictámenes y los diagnósticos de Xochicalco, Chalcatzingo, Chimalacatlán y Teopanzolco. Esto fue la primera así como que avanzada, vamos al campo para hacer nosotros nuestro propio dictamen y el diagnóstico de deterioros, que después tuvimos que conciliar con la aseguradora. Entonces, pues la aseguradora fue así, ¿no? Cada quien en lo suyo, pero se obtuvo pues un buen recurso para intervenirlas. Con recurso del gobierno del estado se inició la primera etapa de recuperación de Teopanzolco y ahora pues esperamos ya terminar. Ya terminamos de elaborar todas las carpetas, hemos aprendido mucho porque tuvimos que hacer nuestros propios catálogos de concepto. Esto significa que son las actividades que se desarrollan en una obra, pero como no son obras modernas, entonces nosotros tuvimos que desarrollar nuestros conceptos. Les pongo un ejemplo. Elaboración de núcleos, elaboración de celdas y cajones, reestructuración de paramentos. Entonces eso pues no se encuentra en el catálogo de conceptos de obras modernas. Entonces tuvimos nosotros que elaborar todo nuestro catálogo y empezar ahí un poco a aprender, pero también a enseñarles a nuestros compañeros arquitectos, incluso entre los arqueólogos, para poder conciliar con los arquitectos de la aseguradora. Entonces hemos aprendido bastante, también hemos aprendido a hacer nuestros cálculos de recursos, pero ya ahorita está todo hecho y pues esperamos que salga pronto. Muy bien. El recurso. Pues recordamos a nuestro auditorio que el tema de esta ocasión es nuestro patrimonio arqueológico en Morelos a un año de los sismos, y para hablar de esto contamos con la presencia de la doctora Laura Ledesma Gallegos, experta en el tema de la conservación arquitectónica de monumentos arqueológicos e históricos. Y siguiendo con este tema, ¿a ti te ha tocado participar con las comunidades para tratar de explicar y de contar con su apoyo o su comprensión para toda esta tarea gigantesca que se ha tenido que emprender por estos sismos? Sí, y ha sido un trabajo que desde luego tiene sus antecedentes, y si me permites, Pedro, creo que fue en tu momento que se hicieron muchos trabajos en zonas arqueológicas y monumentos históricos a través de el programa de empleo, exacto, de empleo temporal. Sí. Este programa a nosotros nos dio la oportunidad de acercarnos mucho con las comunidades porque el empleo que se daba en áreas de extrema pobreza pues permitía integrar muchísima gente de las poblaciones. Trabajamos con ellos en
caso, por ejemplo, yo estuve trabajando en Tetela, en San Jerónimo y en Hueyapan, nos tocó también Ocuituco, Xochicalco, e integrábamos a los trabajos a la gente de la comunidad. Entonces los enseñamos como que a mirar desde otro punto de vista sus propios edificios y se creó una relación armónica que hasta la fecha pues se conserva. Gracias a todo este trabajo del programa de empleo temporal fue que los grupos se hicieron como muy fuertes. Ya que empezó como que a verse la magnitud del destrozo, del sismo, bueno, a consecuencia de los movimientos, pues las comunidades o algunos representantes de las comunidades nos comenzaron a llamar. Entonces fuimos a las comunidades y tratamos de organizar y decir, es que no pueden entrar a los atrios, no pueden ir a las zonas arqueológicas. Primero, desde luego, está la seguridad de sus vidas y después procedemos a ver qué podemos hacer en los edificios. Entonces reaccionaron muy bien porque empezaron a hacerse grupos que decían, bueno, ¿usted qué nos recomienda? Y yo les decía, no mover ahorita nada porque hay que hacer un registro de cómo cayeron los edificios. Ah, perfecto, pero no podemos limpiar, no, simple y sencillamente mejor despejen el área, vamos a ir viendo sus casas cómo quedaron y tal y esto y lo otro. Entonces, la misma comunidad, ya con un antecedente, claro, y con este sentido de comunidad y de apropiación de su espacio religioso o de su zona arqueológica, se organizaron y como que siguieron las instrucciones de una manera de verdad impresionante, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito trabajar, bonito en el sentido de que se ha logrado que las comunidades aprecien sus edificios y quieran cuidarlos. Claro. Y la organización que se ha derivado de estos trabajos, ¿no? Como resultado de estos trabajos. En el caso de Morelos ha sido muy edificante. Sí. Pues ojalá y se vuelva a activar este programa tan noble, ¿verdad? De empleo temporal. Creo que tiene la razón, la comunidad se apropia de este patrimonio, ¿no? Realmente lo siente. Ahora sí lo siente suyo y sabe que tiene una retribución por un trabajo pues muy muy noble, y pues crucemos los dedos para que se reintegre ese programa. Muy noble. Muy noble, porque incluso de la gente que a mí por obligación dentro del programa teníamos que contratar pues gente de la tercera edad, no hacer señoras y señores y todo. Entonces, en Morelos, en Tetela del Volcán, Hueyapan, por ejemplo, contratamos mitad y mitad, ¿no? Entonces, 50 señores y 50 señoras. Y al final, pues hasta las señoras nos dieron una buena lección de lo que es el trabajo y, pues bueno, la necesidad. Porque, no sé, Pedro, tú has visto que mis equipos de trabajo, las señoras son las que hacen la mezcla. Así es. Son les enseñé a reparar los muros, las bóvedas. Ellas saben hacer argamasas finas, gruesas, medianas y saben en dónde aplicarlas. Entonces fue fue para nosotros una gran enseñanza de la fortaleza y el entusiasmo de las comunidades, ¿no? Entonces, ojalá y sí se activara este programa porque son pocas horas, era un salario pues más o menos modesto, pero las ganas y lo que aprendieron, porque algunos de nuestros trabajadores aprendieron técnicas olvidadas. Y ahora ahí en Hueyapan, por ejemplo, teníamos nuestro maestro que reparaba las casas de adobe, les enseñamos a hacer pintura a la cal y también les enseñamos a tratar los bastidores de madera de las casas de adobe. Entonces también han conseguido trabajo retomando estas técnicas que se habían olvidado. Entonces eso fue también para nosotros muy bonito, muy edificante, y ojalá se repitiera. Y afortunadamente esa enseñanza quedó y les permitió enfrentar
las consecuencias del sismo en sus inmuebles, ¿no? Aún en las zonas arqueológicas y en las históricas. Entonces, están muy al pendiente de lo que se está haciendo, porque tienen un ojo ya desarrollado. Entonces, son ahí los que están... Los comisarios. Los comisarios, los inspectores que están dando seguimiento a los trabajos que están haciendo los compañeros arquitectos. Sí. Y ahorita mencionaste el adobe. Me vino a la cabeza. No sé si sean mitos o sea una realidad que el adobe también es un material noble, digamos, que permite ciertos movimientos. Sí. ¿Eso es así, Laura? Sí, es así. Cuando trabajan tierras con tierras, la verdad es que son materiales que se reciben una onda sísmica, por ejemplo, y son tan nobles por ser naturales que esa onda sísmica en un bloque se va transmitiendo. Entonces, el cuerpo, un bloque de adobe, se va transmitiendo y se mueve así. Y esos movimientos los pasa al otro y al otro y al otro. Entonces, hubo bardas de adobe que nosotros veíamos que se hacían así y después volvieron a quedar. Las cualidades de estos materiales son que se amalgaman entre ellos mismos por ser de origen natural. Lo otro es que son tan masivos que aguantan su propio peso y pueden regresar a su forma original una vez que se acomodan, siempre y cuando trabajen siempre con materiales compatibles. Si rompemos un muro de adobe para meter castillos que cargue una losa, pues obviamente ahí ya estamos fracturando el componente, una unidad, ¿no? Que nosotros concebimos a cada muro, a cada losa, una unidad. Cuando uno rompe un muro de adobe, se pierde la unidad y al romperse la unidad se pierde la estabilidad de un edificio de este tipo de materiales. Claro. Entonces ahí empieza ya su pobre y triste condena, ¿no? Cuando hace uno estas cosas. Supuestos arreglos. Esos supuestos arreglos. Entonces, pues bueno, los materiales nobles, por eso son milenarios y y resisten, ¿no? Y permanecen. Muy bien. Y Laura, háblanos de daños en bienes muebles. Muebles. Ajá, piezas o acabados. Sí. O pintura mural. Pintura mural. En fin. Pues bueno, les comentaba yo que en Cacaxtla fue donde nos tomó a nosotros por sorpresa el sismo. Y ya después que nos recuperamos, llegó el Eberto, el de seguridad del Centro de Tlaxcala, porque además nos estábamos preparando para el simulacro. Y bueno, ya fuimos a hacer un recorrido con él y con la directora de la zona arqueológica. Y ahí en Cacaxtla afortunadamente no pasó nada. Y de verdad, para que les parezca increíble, hay 2 áreas, donde hay pintura mural, una conocida como Venus, la pintura mural de Venus, que son habitaciones perfectamente pintadas, una pintura maravillosa, representaciones de Venus, y la de Templo Rojo. Es el soporte de esta pintura, pues es tierra, porque eran aplanados de lodo, y sobre esos aplanados de lodo se echaba la capa de enlucido, y el enlucido ya recibía la capa pictórica. Pues tiene sus fisuritas y todo esto, ha sido muy trabajada toda esta pintura y no se movió nada, ¿no? Afortunadamente. Y bueno, ya que regresamos a trabajar a Morelos, fuimos a Xochicalco, y en Xochicalco hay un gran salón que es donde hay un altar que se le llama el altar de las olas, ¿no? Entonces no tanto por el sismo, está recubierto este altar, tiene todavía pintura policromada sobre igual un enlucido, pero este enlucido sí está aplicado sobre una base pétrea. Los daños ahí se manifestaron porque en una sección de este salón se reconstruyó la cubierta y la cubierta se movió con el sismo. Entonces, el material del terrado de esta cubierta fue el que cayó
encima. Entonces, estos proyectiles que, bueno, a una altura de 350, algo así, pues sí se hicieron, ¿no? Y cayeron, sí hicieron daño y cayeron sobre el aplanado. Entonces, se movió la cubierta, actualmente hay entrada de agua que está generando un exceso de humedad y además de los daños que causaron estos pequeños proyectiles que provocaron desprendimientos del aplanado, son ahorita los que se estarían percibiendo en el caso de pintura mural de ahí de la zona arqueológica de Xochicalco. Y en el caso de la zona arqueológica de Chalcatzingo, los relieves. Okay. El rey está bien, pero la serie de los felinos, esos sí sufrieron algunos daños. Sobre todo se reabrieron algunas fisuras antiguas, algunas grietitas que también, pero nada que no se pueda reparar y tratar de estabilizar, y eso es lo que se va a hacer, ¿no? De acuerdo con el diagnóstico. Sería lo más. En la zona arqueológica de Xochicalco, pues en el museo pues bien, y las piezas y todo, lo único que se cayó fue alguna vasija que estaba en su base y ¡pum! Y eso fue todo, pero no hubo mayores daños. Y hay que recordar que Morelos y Puebla compartieron el epicentro del sismo, ¿no? Sí. Yo recuerdo el de 85 y que fue más fuerte. En fin. Pero pues yo no lo sentí como ¿no? Yo estaba aquí en el edificio de Lina y fue algo dramático realmente. Bueno, ¿para qué recordarlo, no? Sí. Y pero sí, ahí Morelos, eso, ahí fue el epicentro, ¿no? Y ahorita mencionas Xochicalco, mencionas que el observatorio sí sufre algún daño, se está trabajando o se va a trabajar. Fíjate que como yo lo miro, ¿no? El observatorio en sí no tanto, porque les insisto, los prehispánicos realmente eran unos maestros, ¿no? El observatorio y las cuevas de Xochicalco, que al parecer son casi 37 o algo así, estas cuevas, más bien creo yo que fueron las canteras las que proveyeron del material para construir la zona. Uh-huh. Pero entra uno a estas oquedades y son arcos de medio punto impresionantes. Entonces, eso, por ejemplo, no lo hemos visto. Las galerías están muy bien hechas y los arcos resisten. Uh-huh. El problema que se detectó ahí en el observatorio no fue tanto el daño en las oquedades o que se estén abriendo, sino porque la placa calcárea que está arriba es laminada. Entonces estas láminas calcáreas sí se movieron. Uh-huh. Entonces es el sobrepeso de esta roca calcárea uh-huh. la que está trabajando ahorita con esas oquedades. Okay. Sería uno de los temas que tendríamos que trabajar en un proyecto de conservación para estabilizar estas placas, ver la manera de cómo estabilizarlas, uh-huh. y eso nos llevaría pues a estabilizar los basamentos de la Acrópolis, ¿no? Que es porque la Acrópolis está desplantada sobre estas capas que a su vez están por encima de las cuevas del observatorio. Okay. Pero son maravillosas esas oquedades, ¿no? Las dejaron perfectamente bien trazadas y funcionaron. O sea, extrajeron el material, sí, pero no de manera desordenada. No, yo decir algo que decía mi mamá, pero no, a la troche moche, no, lo hicieron de manera muy pensada para permitir que soportaran cargas. Sí, son arcos de medio punto perfectamente bien trazados y las galerías tienen todo lo que las paredes, los lienzos están también muy bien trazados. Uh-huh. Cuando yo veo esto, la verdad es que no dejo de admirar a los constructores, ingenieros, arquitectos, hasta los mismos maestros de obra de aquella época. Uh-huh. Y no sé, ¿tú piensas que son trabajos a muy largo plazo los que implicarán estos trabajos o
ya estamos en la ruta? Yo creo que estamos en la ruta. Ahorita sí sería muy bueno que con base en los diagnósticos que se hicieron se aplicara de manera correcta el recurso que se obtenga, ya sea de la aseguradora o del FONDEM, y esto va a dejar abierto las cosas, el trabajo, para decir, miren, se hizo esta primera intervención para la reparación de los daños, pero hay que seguir en esta misma vía para recuperar estos cuerpos, estos edificios y dejarlos ya estables. Creo que si hacemos este trabajo, que nos puede llevar un gran tiempo, a futuro va a ser menos, ¿no? En términos de la inversión y de los daños, desde luego. Claro. Si nosotros llegamos a estabilizar los edificios que resultaron afectados y a proponer programas de mantenimiento, pero mantenimiento periódico, yo creo que los males van a ser menos o casi nulos en el caso de las zonas arqueológicas si llegase a presentarse un nuevo sismo, ¿no? Laura, hay una pregunta también que, digamos, me viene a la mente. ¿Qué tanto la nueva tecnología que se usa ahora, está tan de moda en temas de exploración y de investigación arqueológica, puede ayudar o ha ayudado a estos trabajos? Pues yo creo que es muy bueno, ¿no? Ahorita todo este desarrollo tecnológico que casi cada 3 meses se renueva y se avanza, porque nos permite ver lo que no tenemos a simple vista. ¿A qué me refiero? Quizá que se detectan ya con mucha precisión cuerpos de agua, zonas flotantes. Esto a nosotros nos ayudaría muchísimo si se hiciera en nuestras zonas arqueológicas, por ejemplo, Teotihuacán, ¿no? En donde se está, para que nos dejaran ver el núcleo, las entrañas de los edificios, cómo están hechos y cómo pudiesen estar dañados. Nos mostrarían en todos estos coloramas, o no sé cómo le llamen, estos diagramas, veríamos las posibles patologías o las causas de los deterioros que nosotros no alcanzamos a ver, y nos permitiría ir avanzando para proponer o adelantarnos en nuestras propuestas de conservación antes de decir vamos a hacer una excavación profunda tal. La tecnología nos ayudaría muchísimo. Claro. Ya estaríamos trabajando o diseñando una propuesta de intervención sobre seguro. Claro. No estaríamos buscando hacer otro hoyo por ahí o buscar el mono y encontrarnos con que realmente era una bomba de basalto, ¿no? O cosas así. Entonces, las nuevas tecnologías a mí me parece maravilloso y ojalá pudieran emplearse en pues las zonas arqueológicas patrimoniales, que son las que con las que damos la cara, claro, pero también en las menores, para permitirnos programar muy concienzudamente nuestras intervenciones, tanto de exploración arqueológica como de conservación. Claro. Y bueno, y con esto un mensaje a las nuevas generaciones de arqueólogos que ahí vienen detrás, que no crean que con estas nuevas tecnologías van a dejar de caminar, ¿no? Así es. Usamos técnicas LIDAR y vamos a ver, no. Eso hay que caminarlo de todas maneras, sí. Y hay que también que llenarse de tierra excavando, porque esto es lo que las nuevas tecnologías lo que nos marcan, como tú muy bien lo dices, son diagramas y anomalías que finalmente pues hay que verificar para no encontrar esta bomba de basalto y que es una oquedad. Sí. En fin, entonces, pero sí, yo también coincido contigo que estas nuevas tecnologías son fundamentales para poder avanzar en los trabajos, ¿no? Sí, considerarlas un buen medio, una muy buena herramienta de apoyo para nuestro trabajo, pero que no olvidemos nuestra disciplina, ¿no? Así es. Tenemos que estar ahí, yo siempre digo, sobando la piedra para a ver qué, llenándonos de tierra, de lodo, de nuestras mezclas y todo. Y si tenemos la posibilidad o la oportunidad de emplear pues las mejores herramientas, está bien, ¿no? Pero pues no es el objetivo
Claro, nueva tecnología. Es un medio más. para conseguir nuestro objetivo, ¿no? Así es. Muy bien, Laura. ¿Tú qué mensaje le podrías dar a la comunidad, a los escuchas, al público que quiere visitar estas zonas arqueológicas de Morelos, ¿no? Zonas maravillosas como ya las que mencionaste, con una profundidad cronológica muy notable. Mágicas como es el Teposteco, por ejemplo. Sí. ¿Qué mensaje le podrías dar a nuestro público oyente? Pues primero les proporcionaría una información. Las zonas arqueológicas están abiertas al público. Únicamente se han delimitado aquellas zonas que consideramos, aquellas áreas de estas zonas que consideramos que pueden ser un riesgo o presentar un riesgo para el visitante. Y esperamos en breve iniciar los trabajos de la reparación de los daños e ir haciendo un programa de intervención constante. Y pues bueno, a los colegas yo les diría que ojalá y se sumaran a esta propuesta de conjugarnos todos o de juntarnos para hacer una propuesta para la conservación del patrimonio arqueológico mexicano. No, magnífica idea. Pues ahora estás en una posición donde puedes impulsar esta idea y una gran responsabilidad. Sí, asumo la responsabilidad con gusto porque quiero mucho a la institución. Me gusta mucho mi trabajo, adoro el patrimonio. Creo que la institución nos ha dado muchísimo. En donde más nos permiten trabajar en lo que nos gusta, haciendo lo que nos gusta, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Muchas gracias. Bueno, así Pedro Francisco Sánchez Nava, en la voz, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la doctora Laura Ledesma Gallegos, a quien yo le pediría, aprovechando y dándole las gracias, que nos dijera qué es para ella el INA, qué significa o qué ha significado. Bueno, pues gracias Pedro por la invitación, gracias. Y pues para mí el INA es así como mi alma mater desde la escuela, ¿no? Me formó como arqueóloga y el INA me ha dado la oportunidad de investigar, explicar, acercarme a la gente y dar a conocer pues la historia de este patrimonio tan maravilloso que tenemos, ¿no? Para mí el INA resulta ser, bueno, una institución que enfrenta tantos problemas y sigue en pie. Así es. Yo, pues para mí también el instituto es algo maravilloso. Sí. Si algo soy, se lo debo al INA, ¿no? Uh-huh. Y a veces digo que el INA ya va a cumplir 80 años en febrero próximo y sigue ahí, sólido, fuerte, a pesar de nosotros, ¿no? Es un poco de broma, pero bueno, sí, yo creo que tiene un gran corpus de investigadores de todas las especialidades antropológicas e históricas, y realmente sí, pues es donde nos sentimos en casa, vivos y útiles para algo, ¿no? Sí. Muy bien. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radioina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Muchas gracias, Gaby. Producción, Evanibaldo Morales. Muchas gracias. Y en los controles técnicos y en la edición, Rubén Martínez, con el apoyo de Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.